número 3 de la serie Un álbum en tiempo real. En este capítulo lo que toca es platicar acerca de la encuadernación. No vamos a tocar encuadernación al detalle porque sería imposible, sería un video de no acabar. Pero vamos a platicar acerca de las encuadernaciones que son como las más usadas o las que solemos ver más en proyectos de scrapbooking. Bueno, hoy me puse así como que en otra área de mi estudio, que por cierto ya lo moví todo. Sí, ya lo moví todo. Ya no tengo aquí abajo toda mi estación de computadora. Ya mis impresoras y mi laptop todo lo subí al segundo piso. O bueno, al piso en medio, si lo ves de abajo para arriba sería el segundo piso. Y quedó súper padre, ya tengo un silloncito para poder sentarme a leer algún libro o sacar ideas o demás, está súper a gusto. Y bueno, quizá más adelante les haga un recorrido así muy rapidito, pero para enseñarles nuevas ideas de organización. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a platicar de encuadernación. Para empezar, encuadernación significa unir ya sean hojas sueltas o cuadernillos, todos por uno de sus costados. Esto es encuadernación básica que en el mundo entero la conocemos. Ahora vamos a llevar este término de encuadernación a nuestro mundo de scrapbooking. En el scrapbooking existen muchos tipos de encuadernación. Quiero decir muchos porque muchas veces de una sola pueden como derivarse varias más. Y aparte, la imaginación hasta donde nos dé, entonces podemos inventarnos muchísimos tipos de encuadernación. No solamente las que les voy a platicar ahorita son las que existen, ni son solamente las que se pueden usar. Incluso si tú trabajando de repente se te ocurre una nueva, eso está ideal porque le da el toque de originalidad a nuestros proyectos que muchas veces como que lo buscamos mucho. Una vez que ya tenemos como la idea del proyecto, qué estilo de proyecto queremos tener, y hicimos algunos bocetos y demás, todos estos puntos que les platicaba en el capítulo 1, que si no has visto ese video te recomiendo que vayas a ver primero ese porque les comparto muchos buenos tips para comenzar un proyecto de scrapbooking. En ese primer capítulo veíamos cómo darle forma a la idea que queríamos hacer. Y todo se derivaba de una respuesta a una simple pregunta que es de la que, digamos, salen todas las ideas. ¿Para qué quiero hacer el proyecto? A lo largo de esos pasos va a haber uno en el que digamos qué tipo de encuadernación quiero hacer para el proyecto o qué tipo de encuadernación es la más adecuada para el proyecto que quiero hacer. Y aquí yo pondría 3 puntos. Primero, la capacidad que quiero que tenga mi proyecto. Hay proyectos que buscamos que tengan suficiente capacidad porque sé que voy a tener muchas fotos que poner dentro de mi álbum. Entonces, quiero algo que me dé capacidad. Punto número 2. ¿Qué tipo de proyecto estoy haciendo? Aquí podemos poner, por nombrar algunos ejemplos, puede ser, por decir, un álbum de bodas o algún álbum de algún evento muy en concreto, muy en particular, que sea como muy especial y no quiero que se vea como muy sencillo. Quiero que se vea elaborado y que quiero que tenga un buen acabado. ¿Ok? Y otro tipo de proyecto sería pues algo que sea más ligero, quiero que tenga movimiento, quiero que sea divertido. Entonces podemos utilizar otro tipo de encuadernaciones. Y como último punto, yo pondría la facilidad que tengo para hacer la encuadernación. ¿Por qué pongo este punto dentro de la mesa, digamos, ¿no? O sobre la mesa? Porque, por ejemplo, para mí, en lo personal, las encuadernaciones cosidas no me gustan tanto porque siento que son mucho trabajo. Son muy bonitas, quedan unos acabados muy padres porque llaman mucho la atención todo el detalle que le puedes hacer al lomo. Pero en lo personal no me gustan porque son muy laboriosas. Yo prefiero hacer algo más laborioso en la portada o incluso dentro del álbum o la estructura, pero no en la encuadernación. Me gustan las encuadernaciones que no te quitan tanta parte de tiempo del proyecto. Pero esa soy yo. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces por eso es que traigo este punto a poner sobre la mesa. Depende de tu facilidad para hacer la encuadernación.
Ahora, no quiero decir que porque seas principiante no vayas a poder hacer cierto tipo de encuadernaciones. Para nada. Simplemente es que si eres principiante o es tu primera vez que haces un tipo de encuadernación en concreto, pues bueno, quizá a la primera no te salga o quizá vayas a tener que hacer unas 2 pruebas antes de hacerla directamente en el proyecto que estás haciendo, o simplemente vas a tener que ver 2 o 3 veces más el tutorial que estás siguiendo, ¿vale? Pero no quiere decir que porque seas principiante no puedas hacerlo. Ustedes hagan la encuadernación que más les guste, con paciencia, les aseguro que la que hayan escogido les va a quedar preciosa. Vamos a ver como algunos ejemplos de qué tipo de encuadernación van con qué tipo de proyectos. No quiere decir que estén cerrados a este tipo de encuadernaciones, recuerden. Solo estoy compartiendo algunas de las guías para poder como darles el camino sobre el proyecto que quieren hacer, ¿vale? No quiere decir que tiene que ser a fuerza, así como yo les platico, ¿ok? Bueno, están los álbums formales. Estos álbums que tienen que ser con muy buen acabado, que tienen que estar presentables, que queremos que tengan esa presencia de un trabajo muy bien realizado. Estos proyectos o este tipo de álbums son en los que utilizamos mucho las espinas, como por ejemplo las espinas en acordeón, las espinas en U y algunas de sus derivados. Mas, sin embargo, no quiere decir que al hacer un álbum formal no podamos utilizar un guairo o espiral, como le llamen. Si lo usamos de una forma pues como más interesante, quitándole como esa simplicidad que tiene el guairo, que le va a dar a ese proyecto como muy simple, se lo podemos poner de otra manera y lo podemos hacer como un poco más interesante y nuestro proyecto sigue siendo bastante formal. Otro ejemplo podrían ser los álbums de bebé. Los álbums de bebé podemos hacerlos de todos tipos, desde los más juguetones hasta los semi-informales, podríamos decirle, que podrían ser como entre lo juguetón y lo formal y podrían ser incluso bastante formalitos. Entonces, por si en un álbum de bebé podríamos usar desde anillas, que suelen ser ahora sí que las más juguetonas de todas las encuadernaciones, como un guairo con algún detalle especial que lo haga verse diferente, o unas encuadernaciones en espinas de acordeón o en U que los hagan ver muchísimo más, digamos, como mejor terminados. O si nuestro proyecto es muchísimo más, digamos, sencillo, queremos que se vea divertido, como muy a la despreocupé, como muy, no sé, como cuando te agarras un álbum que dices voy a probar este tipo de métodos o este tipo de mix media o así. Uní todas estas páginas que me gustaron y les puse unas anillas y ya hiciste un álbum. Ahí es cuando entran, por ejemplo, las anillas, que suelen ser este tipo de encuadernación que son muy rapiditas, muy sencillas y sin embargo también son útiles para este tipo de proyectos como muy divertidos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la capacidad que podrían tener este tipo de encuadernaciones. En general se podrían como que dividir en 4 grandes grupos. O bueno, yo las dividiría en 4 grandes grupos porque como que de ellas es de donde se derivan muchos otros tipos de encuadernaciones más. Por un lado tenemos las encuadernaciones que están hechas con el papel mismo, que vendrían siendo como las encuadernaciones en acordeón y todos sus derivados o todas las que se asimilen a esa. Tenemos el guairo, tenemos las anillas y tenemos las encuadernaciones cosidas. Empezamos con las encuadernaciones en acordeón y todas las que se le parezcan. Este tipo de encuadernaciones nos dan una capacidad un tanto limitada. No quiero decir que no se le pueda agregar nada. Podemos aumentar la capacidad de este tipo de encuadernaciones agregando tarjetones, agregando como pequeños cuadernillos dentro del proyecto, lo que hace que nos dé un poco más de capacidad. Sin embargo, no es un proyecto al que después de terminado o después de encuadernado podamos agregar páginas, porque las páginas que son las páginas que van a ser siempre. Otro tipo de detalle que tienen este tipo de encuadernaciones es que los lomos suelen ser bastante grandes, o por lo general. ¿Por qué? Porque queremos que tengan capacidad. Estoy hablándote de 6 u 8 páginas, incluso a lo mejor hasta 10. Entonces, los lomos se nos van casi a veces hasta 2 pulgadas
pulgada 3/4. Son lomos un poco grandes. Pero esto no quiere decir que no se vean bonitos. Hay muchos proyectos con los lomos bastante grandes y se ven igual de preciosos. Ahora vamos con el guairo. El guairo lo que tiene es que depende de la medida de guairo que usemos, podemos aumentar la capacidad de nuestro proyecto. Hay guairos desde media pulgada, no recuerdo si hay un poquito más chiquitos, pero vamos, hay de media pulgada, de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, de 1 pulgada 1/4. Esta es una ventaja a la hora de utilizar los guairos. Muchas veces ponemos guairos más grandes de lo que aparenta estar nuestro proyecto. Una vez terminado tenemos todas nuestras páginas, pero ponemos un guairo un poquito más grande para que a la hora que todas esas páginas estén decoradas y ganen volumen, sigan teniendo este juego a gusto de poder pasar las páginas sin que se tope una con otra, porque pusimos un guairo un poquito más grande de lo que era nuestro proyecto. Eso digamos que es algo muy común en los proyectos en los que utilizamos los guairos. Otra de las ventajas que tiene el utilizar el guairo o el espiral es que podemos añadir páginas. Con una pequeña modificación a los agujeritos de la página extra, podemos introducirla a nuestro álbum y ya tenemos más capacidad. Por otro lado tenemos las anillas. Las anillas las hay en muchos colores. Generalmente siempre se utilizan en color plateado, que son las más básicas, las escolares, las que puedes encontrar en cualquier tienda o de papelería. Y por otro lado hay muchas marcas que tienen sus propias líneas de anillas y te las venden de muchísimos colores. Las anillas, al igual que el guairo, nos suelen dar mucha capacidad, porque hay anillas, al igual que el guairo, de muchas medidas. Lo que tienen las anillas, o la mejor ventaja que yo le veo al usar anillas, es que es muy fácil abrir anillas, introducir páginas nuevas y volver a cerrarlas. O incluso, si te quedaron cortas las que pusiste al principio pensando que tu proyecto no iba a ganar tanto volumen, simplemente quitamos anillas, ponemos unas más grandes y con eso queda solucionado el problema que tenías porque tu proyecto, digamos, ganó más volumen del que pensabas. Es por eso que las anillas podríamos meterlas en una categoría en que la capacidad podemos tanto hacerla más grande o más pequeña, depende de cómo vayamos desarrollando nuestro proyecto. Por último tenemos las encuadernaciones cosidas. Estas encuadernaciones lo que tienen es que no nos dejan nada de espacio entre página y página. Me vas a decir, pero el guairo o las anillas pues tampoco nos dejan espacio como lo harían las encuadernaciones, como lo harían las espinas en acordeón o en U, que tienen una división o un espacio entre página y página. Sin embargo, lo que es el guairo y las anillas nos dan ese juego que permite a nuestras páginas poder ganar volumen. A diferencia de las encuadernaciones cosidas, que lo que pasa con estas encuadernaciones es que no nos permiten que las páginas ganen volumen. Al momento de ir colocando diferentes cosas sobre las páginas, el proyecto va a ir ganando volumen y va a empezar a hacer esto. Y entonces la parte de donde se va a abrir o la parte donde están todas las hojas va a terminar siendo más grande que el ancho de nuestro lomo. Nuestro lomo no se puede modificar. Es por eso que la capacidad que nos da una encuadernación cosida es mucho más reducida. Antes de pasar a la mesa para hacer la encuadernación del proyecto que estamos realizando durante todos estos capítulos, les voy a enseñar algunos de los ejemplos de encuadernación con algunos de los proyectos que yo he hecho. Y así vamos haciendo una pequeña lista de las encuadernaciones que más solemos ver en scrapbooking, en los proyectos de scrapbooking. Empezamos con la encuadernación que por norma general es la que más vas a ver en los proyectos de scrapbooking. Me refiero a las espinas en acordeón, en U o en algunos de sus derivados. Por ejemplo, tenemos este proyecto de aquí, que si lo vemos así de lado, vemos cómo del lomo salen las páginas y entre página y página está su separación, que es lo que nos permite luego poner decoración, poner fotos, y digamos que esa separación ya nos da como el espacio para que el álbum coja su volumen sin necesidad de que la estructura del álbum se modifique. Tenemos también una que le llamamos tipo Midori. ¿Por qué les decimos así?
Hay unos como, pues digámosle carpetitas, por llamarlas de alguna manera como muy genérico. Son estas. Esta, por ejemplo, es de Prima Marketing. Esta está comprada, yo no la hice. Por dentro tiene estos elásticos que son donde vamos a ir introduciendo estos cuadernillos, que tanto podemos usar los que vienen con la carpetita o los podemos hacer nosotros mismos. Este tipo de encuadernación muchas veces las podemos replicar en nuestros proyectos, ¿ok? Es por eso que se les llaman tipo Midori, porque son como inspiradas en estos tipos de carpetas que venden. Otra de las encuadernaciones, y yo creo que de las más fáciles que hay, son estas para hacer este tipo de cuadernillos, que agarramos pues no sé, unas 10 páginas más o menos, un montoncito de páginas, las que vayan adecuadas a tu proyecto, lo que es el centro, justo por donde se doblan a la mitad, ponemos grapas, doblamos a la mitad y ya tenemos un cuadernillo. Este tipo de cuadernillos son los que solemos usar en los álbums o en los proyectos donde hicimos espinas en acordeón, para darles un poco más de capacidad. Pero esta podría ser otro tipo de encuadernación. Vamos a ver ahora unos ejemplos de anillas. El más básico de todos sería como por ejemplo este, en el que las anillas agarran tanto lo que es portada, relleno como contraportada. Esta es la manera como más básica de utilizar las anillas. Por otro lado tenemos por ejemplo proyectos como este, en el que también tienen anillas, pero las anillas están agarradas al lomo de manera que les damos como otro toque y se ven como más divertidas, se ven como más interesantes. Ahora vamos a ver unos ejemplos con los guayos. Lo más básico que podemos hacer con los guayos son este tipo de proyectos en el que simplemente por un costado ponemos el guairo y nos podría quedar una libreta, así como los cuadernos clásicos de toda la vida. Otra forma de aplicar un guairo a un proyecto, por ejemplo, sería este. En este caso, el guairo está en la parte de arriba y también forma como parte de toda la estructura, lo que lo hace como más interesante. No solo lo colocamos a un costado de manera de encuadernación, sino que le dimos un juego, un papel que jugar en toda nuestra estructura, en todo nuestro proyecto. Y por último, también le podemos dar otro tipo de toque a los guairos en encuadernaciones como esta. El guairo está agarrado al lomo, de manera que está como semi escondido, no está visible como en los otros ejemplos que les enseñaba, y de esta manera pues le damos un toque más interesante al guairo. Ahora vamos a pasar a la mesa para empezar a hacer la encuadernación que vamos a utilizar en el proyecto que estamos haciendo durante todos estos capítulos, y mientras les sigo platicando sobre algunas otras cosas, otros detalles que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestras encuadernaciones. Bueno, ya estamos aquí sobre la mesa. Primero les voy a platicar algunas cositas que hice, o unos cambios. Esta era la carpeta que habíamos empezado en el capítulo número 2, donde les comparto los tips, lo que me ha funcionado a mí para lograr un buen forrado de las estructuras. Pero la tuve que volver a hacer por dos cosas. Uno, porque bueno, al final la costura como que no me terminó de convencer mucho. Estaba dudosa de si seguir adelante o no con la costura o hacerlo otra vez. Otra, porque se me olvidó ponerle los imanes que habíamos dicho en el dummy, que iba a tener un cintillo aquí con imanes. Y por último, porque mi chaparrita linda, ahora que moví todo mi estudio, me lo llenó de galleta por aquí y por aquí. Y aquí tiene pedazos de galleta pegada. Entonces, pues creo que me hizo fácil la decisión, ¿no? Porque pues ya con galleta pues está un poco difícil trabajarlo. Entonces hice este, que la verdad debo decir me fascina. Porque la idea es aquí poner la decoración. Todo esto va a quedar libre. Por atrás cambié
le puse un papel así que viene en la colección como de madera. Me encanta cómo se ve este blanco como sucio arriba de la madera. Me encantó el cinto. Ya no se me olvidó ponerle los imanes. Que ahorita después de hacerle la encuadernación les voy a dejar un clip muy rápido de cómo se ponen. Realmente no tiene ciencia. Nada más es medir de aquí de la base hacia arriba a qué altura va a ir esto. Hacerle una marca, poner los imanes, forrar todo. Y este cintillo lo forras igual que cualquier estructura. La medida de este es el ancho del lomo. Y ya lo ancho o lo largo de estas piezas, pues bueno, ya va como más a gusto de cada quien. Iría así, tiene imanes por aquí y tiene imanes por acá. Y esto nos queda así. Entonces cuando lo paramos nos va a quedar así. Entonces bueno, ahora ya la tengo hecha, que digamos que es en el paso donde nos quedamos. Ahora vamos a hacer lo que sería la espina, lo que va a ir aquí. En este caso, para hacer la espina, voy a utilizar, les recuerdo que estoy utilizando esta colección, que es de Heidi Swapp, se las pongo aquí para que sepan cuál es. Y voy a utilizar este papel para hacer la espina. Tengo suficientes papeles, este blog trae 36 hojas y aparte tenía otro que ya estaba usado, entonces pues la verdad quiero aprovecharlo lo más que pueda, entonces por eso opté por hacer la misma espina con este papel. Generalmente las colecciones traen muy buen gramaje, entonces no habría necesidad de agarrar una cartulina con un gramaje más grande. Escogí este papel de la colección muy en particular porque, porque es el que más blanco trae y no quiero que me estorbe tanto el color de la espina al momento de poner las páginas. Y dos, porque me encontré este blog de papel en una tienda aquí por mi casa, que los tenían ya en liquidación. La verdad es que no sé ni siquiera qué tipo de papel es. Lo que sí es que tiene una textura muy bonita. Tiene una textura así como muy, muy elegante, muy suave. Entonces es por eso que elegí este papel, para que a la hora de poner papeles arriba de estos en las páginas sea como lo más neutro posible. Bueno, para empezar a hacer la espina, voy a primero hacer esto por un ladito. Vamos a necesitar una pieza de 8 pulgadas de ancho por 9 pulgadas de alto. Para este proyecto yo voy a utilizar un tipo de encuadernación con espina en acordeón. Voy a ir haciéndola aquí con ustedes, no la voy a poner a cámara rápida, pero no la voy a explicar con extremo detalle, ¿vale? Ya tengo en el canal un video en el que se las explico con súper detalle y además cómo la podríamos modificar en caso de que quisiéramos hacer, pues digamos, páginas con más peso. Entonces tendríamos que hacer las pestañas de la espina un poquito más grandes, etc. En ese video se los explico con mucho detalle y con mucho más calma. Otro detalle que les quería platicar sobre el papel que escojan para hacer encuadernaciones como esta, sobre todo las encuadernaciones que están hechas con el mismo papel que estamos trabajando, es que no escojan papeles para hacer sobre todo las espinas o las bases de las páginas. Ya en el siguiente capítulo que hagamos las páginas platicaremos de eso. Pero sobre todo para hacer las espinas, no escojan papeles que tengan gramajes arriba, yo creo que de 260, 280, 300 gramos. Ya es demasiado. Con ese gramaje las páginas van a batallarse para pasar y entonces es cuando empezamos a ver que se siente como muy tieso el álbum, como que no tiene esa facilidad de pasar las páginas o incluso se empiezan a cuartear los papeles por lo mismo que tienen demasiado gramaje. Entonces, más o menos, si no usas el papel de la colección, que suelen traer muy buen gramaje para hacer la espina, y vas a usar una cartulina de algún otro color, asegúrate de que tenga por lo menos entre, yo diría, unos 180 a 220 gramos, más o menos. Como mucho, mucho, a lo mejor unos 250, pero ese ya sería así como que porque es la que tienes en casa y la quieres aprovechar, ¿vale? Si no, yo diría entre unos 180 y 220 gramos. Bueno, vamos a empezar a hacer esta espina y lo primero que vamos a hacer es, cuando hacemos las espinas en acordeón, solemos dejar 1 pulgada desde el margen izquierdo hacia adentro, que es lo que nos va a dar el margen
para pegarlo para acá, ¿ok? Porque acuérdense que tenemos aquí estas divisiones y luego aparte tiene que pegar un poco más hacia las piezas de cartón que están al lado, lo que sería la portada y la contraportada. Entonces vamos a empezar marcando a 1 pulgada. Vamos a hacer las pestañas de media pulgada y las divisiones entre pestaña y pestaña de 1/4 de pulgada, que son las medidas, digamos, las más básicas, las que siempre vas a manejar en una espina así, a menos de que estés haciendo algún proyecto como con algún detalle muy en especial que tengas que modificar estas medidas. Entonces vamos a empezar a media pulgada, otra media pulgada y después marcaríamos 1/4. En estas 2 medias pulgadas aquí ya tenemos una pestaña. Sigue una división entre páginas, por lo tanto sería solo 1/4 de pulgada. Y volvemos a media pulgada. Y otra vez media pulgada. Aquí ya tenemos 2 páginas. Ahora sigue otra división que sería 1/4 de pulgada. Y volvemos para hacer la tercera página de media pulgada. Media pulgada. Una vez más, división entre páginas, porque ya tengo aquí 2 de media pulgada. Sigue una división que sería 1/4 de pulgada. Y por último haríamos nuestra cuarta pestaña. Tenemos 1, 2, 3. Nos falta una última página. Entonces sería media pulgada. Y por último, media pulgada. Entonces aquí ya tendríamos 1, 2, 3, mis 4 páginas. Y bueno, al principio había calculado para 5, por eso lo dejé a 8, pero no, vamos a dejarlo a 4. Entonces aquí terminamos en 6, en 5, 3/4 y nomás nos faltaría agregar 1 pulgada, lo que serían 6, 3/4 aquí y cortamos este exceso. Bueno, ya tenemos aquí lo que sería la base de nuestra espina. Ahora la vamos a doblar. ¿Cómo la vamos a doblar? Cada media pulgada debe de ir con su pareja. Por lo tanto, vamos a empezar a doblar por la mitad de las primeras medias pulgadas. Así, de esta manera. Aquí tenemos media y media. Esta la vamos a doblar para arriba. Y así, a ver, vamos a ver si lo... ahí mero. Así, aquí ya tendríamos nuestra primera pestaña, que ahorita está así en V, pero la vamos a pegar, lo que nos va a hacer la pestaña para nuestra primera página. Así lo vamos a hacer con el resto de las otras 3 páginas. Así, ya de esta manera, ya tendríamos casi la espina armada. Ahora, otro punto importante a tomar en cuenta cuando estamos haciendo las encuadernaciones son los pegamentos. Porque las encuadernaciones, sobre todo cuando hacemos espinas así, de este tipo, ya sea en acordeón o en una espina nu o alguna de sus derivados o estas modificadas, etcétera, es muy importante que los pegamentos que usemos, 1, sean de buena calidad, 2, no se recomienda mucho usar cinta doble cara. Se recomienda más usar así pegamento blanco, que suele ser como más permanente en el tiempo, porque la espina es la que va a cargar con el peso de las páginas. Entonces necesitamos que esté bien afianzada. Sabemos que a pesar de que hay cintas de doble cara de muy buena calidad, que a lo mejor nos pueden aguantar pues varios años, a lo largo se van a ir despegando, cosa que con el pegamento pues es un poco todavía más largo el tiempo que vayamos a tener antes de que se despeguen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a voltear nuestra espina y en nuestras divisiones de media pulgadas, por aquí, vamos a poner pegamento. Ponemos una cantidad pues decente de pegamento, tampoco ponemos exceso, pero sí lo suficiente
A ver si se alcanza a ver más o menos. Sí, lo suficiente para que quede bien pegado. Así ya tenemos aquí nuestra primera pestaña. Vamos a voltearla así, eso es. Aquí ya tendríamos nuestra primera pestaña. Ahora vamos a pegar las demás. Vamos a dejar sin tocar y sin poner pegamento en los espacios que nos miden 1/4 de pulgada. Ahorita solo vamos a trabajar con los que nos miden media pulgada. Aquí estamos platicando como más en específico de este tipo de encuadernación porque bueno, es la que yo estoy usando para este proyecto en particular. Pero si quisieras saber de alguna encuadernación de las que les enseñaba hace un momento, cuando hablábamos de los ejemplos de encuadernación, les voy a dejar abajo en la cajita de info los links a los proyectos que les iba enseñando, por si quisieran ir a ver cómo se hacen un tipo de encuadernación en específico. Aquí ya tendríamos nuestra espina ya pegada, ya lista para poder ponerla en el proyecto. Lo único que hay que hacerle, o bueno, lo único que a mí me gusta hacerle en particular, no sé si es como una regla que se tiene que hacer, pero suele pues recomendarse hacer para que quede como mejor. Lo que vamos a hacer es que tanto en las espinas de estas pestañas de aquí como en las de las páginas, donde van a ir nuestras páginas, vamos a recortarlas un poquito en diagonal. Muy poquito, de esta manera. Ven que es cualquier cosita, solo para que no asome al momento de poner el papel que va a forrar la otra parte de acá. Este papel, si asoma un poquito, se va a ver feo. Entonces, al cortarlo un poquito en diagonal, aseguramos que esto de aquí no se vea. Bueno, ya tenemos cortados todas estas orillitas, que les digo que hay que cortarlas así un poquito en diagonal, tanto las de las pestañas de aquí como estas de acá, ¿vale? Estas 4 de aquí. Ahora ya lo único que nos queda es pegarla a nuestra estructura. Lo que vamos a hacer, vamos a pegar primero la parte que va a ir sobre el lomo. No podemos pegarla toda de jalón, todo así, porque primero hay que marcar muy bien las hendiduras que va a tener. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner pegamento, pero solo vamos a poner pegamento, a ver si ahí más o menos, en estas 3 piezas de aquí. En estos espacios de 1/4 de pulgada es donde vamos a poner pegamento. No vamos a poner nada de pegamento ni aquí ni aquí. Y lo vamos a tratar de centrar lo más posible sobre el lomo, tanto en la altura como en lo ancho. Y de nuevo usamos pegamento blanco. Aquí tampoco se recomienda la cinta porque, como les decía, es donde va a llevar o es lo que va a cargar el peso de todas nuestras páginas. Una vez que ya lo acomodamos lo mejor centrado posible, vamos a ir presionando un poquito por los caminitos estos, por los espacios de 1/4 de pulgada, para asegurarnos de que estén bien pegados. Ya tenemos pegada toda esta parte de aquí de la espina. Ahora nos falta pegar estas pestañas. Lo primero que vamos a hacer antes de pegarlas, usando la plegadera, vamos a marcar lo que vendría siendo la separación entre los cartones. Quiero decir, esta hendidura de aquí, vamos a marcarla utilizando la parte de abajo de la plegadera, ¿vale? Nunca esto de aquí arriba. Vamos a marcarla muy bien, tanto haciendo presión para un lado, para la izquierda, que tendríamos el lomo, como para el otro lado. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a marcar donde está la división entre los cartones. Una vez que ya tenemos bien marcadas estas divisiones, ahora sí vamos a poner pegamento. Y ojo, algo aquí muy importante. Vamos a poner pegamento en esta parte del cartón y en esta parte de aquí para no pasarnos. Pero nunca vayan a poner pegamento en la división del cartón, porque esta parte de aquí va a tener movimiento y el papel necesita tener su soltura, necesita poder moverse. Si ustedes ponen pegamento aquí,
el papel se va a pegar y al momento de querer estar abriendo y cerrando el álbum, poco a poco esto de aquí se va a ir rompiendo. ¿Ok? Entonces tenemos que poner pegamento solo arriba de los cartones. Nunca, nunca, nunca en la división. Esa también a veces es la causa de que por aquí se rompa el papel al momento de querer estar manipulando la estructura. Una vez que pusimos el pegamento, vamos a pegar primero de izquierda a derecha. Vamos a ir pegando la parte que está sobre el lomo y luego mientras vamos marcando, perdón, vamos bajando el resto de la pestaña para pegarla. Ya que tenemos bien marcadas estas líneas de aquí, ahora sí, vamos doblando un poco lo que son la portada y la contraportada. Vamos cerrando, haciendo que tomen su forma, que vaya tomando su lugar el papel. Y así es como nos quedaría nuestra espina aquí. Vamos a hacerlo más para acá para que lo vean ver bien. Aquí ya tendríamos nuestra espina con sus 4 pestañas para las 4 páginas que más adelante vamos a hacer. Yo quiero hacer aquí como algún juego con dobleces, ya acá quería poner como un cuadernillo, entonces me voy a esperar y lo vamos a hacer en el próximo capítulo donde vamos a hablar acerca de las páginas, ¿ok? De las páginas, de los tarjetones y de gramajes de papeles para hacer las páginas, etcétera. ¿Ok? Entonces hasta aquí terminamos con esto. Lo cerramos, le ponemos provisionalmente su cinturón y nos quedaría así. Y bueno, esto es todo acerca del tema de encuadernación. Aquí damos por terminado el capítulo número 3 de esta serie de videos. Si esta información que te compartí hoy te fue de utilidad, regálale un like a este video. Te invito a que te suscribas si es que no lo has hecho ya, para poder seguir viéndonos por aquí y poder compartirles muchísimas cosas más. No me queda nada más que agradecerles todo este ratito que pasaron conmigo. Desde aquí les mando un beso muy grande, espero estén muy bien. Recuerden cuidarse mucho a ustedes y a sus familias, sobre todo en estos tiempos. Y nos vemos muy prontito con muchos más proyectos. ¡Adiós!